Paula, Buenas. Chris, Si quieres dame poderes también, Fer. ok, Mackey. Ya tengo que yo la introducción la voy a dar muy rápido, ¿vale? Y ya después yo estoy tranquila, estoy pendiente de todo para que se vayan. Buenas, si podéis ir saludando por el chat, si podéis hablar, si podéis poner cámara, pues estupendo. Por lo menos confirmar que nos podéis escuchar. Sí, les escucho. Genial, Chris, bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenos días, sí, escucho. Buenos días, Gemma, Yo, ¿cómo estás? yo también escucho. Vale, Isabel da buenos días por el chat. Vale, vamos a aguantar como un par de minutos, ¿vale? Si os parece, justo para que se vaya uniendo alguna persona más. Y ya después vamos arrancando. Vale, vale. A ver, que está empezando por ahí, mira. Gema. Estupendo. ¿Qué tal la relación por ahí con la comunicación interna? Mira, os voy a ir preguntando cosillas mientras esperamos. Si queréis responderme por el chat, porque eso nos puede aportar para la sesión de hoy. Son dos preguntas, ¿vale? Y si podéis ir comentando, ¿cuál creéis que es vuestro mayor reto ante la comunicación interna? ¿Qué es lo que más resulta más difícil a lo que os enfrentáis? Y esto os lo dejo también casi para después, porque un poco, aunque lo voy a repetir ahora, pero la estructura de la sesión van a ser unos 45 minutos de conversación, más o menos, como hasta menos cuarto, menos 10. Y después hay 10-15 minutos de preguntas. Mira, por aquí sigo dando acceso Yo, a... yo sigo, Fer, ya vos. Vale. Sí que si os parece, para no romper el flujo de la conversación, las preguntas que tengáis, que por favor, hacerlas todas, ir poniéndolo por el chat, ¿vale? Entonces ahí vamos viendo, o bien las haremos mientras estamos hablando con Isabel, o bien al final las intentamos recuperar, ¿vale? Pero eso, ir soltándolo por ahí. Y sí que al final nos gustaría, en ese momento de 10 minutos, que, oye, los que podéis hablar, que tranquilamente hagáis las preguntas o compartáis y así le dais vueltas, algún caso de éxito o algún caso que os haya llamado la atención bien vuestro o que hayáis visto de comunicación interna, sobre todo después de haber escuchado todo lo que nos ha comentado Isabel, que siempre nos gustará escuchar, ¿vale? Pues mira, estoy esperando que se conecte Rufino. Javi, en el momento que conecte Rufino ya Vale, mira, arrancamos. Chris, Buenas, por ejemplo, Gema, está ¿cómo está diciendo muchas usted? veces es complicado que las áreas se pongan de acuerdo. Vale, Espera, un efectivamente, segundo. Cris. Ese es uno de los temas que vamos a hablar. Mira, la semana pasada tuvimos una sesión en la escuela que hablamos de cómo romper silos, que también tiene un poco que ver, ¿no? Que al final, a la hora de romper silos entre los diferentes departamentos, la comunicación interna obviamente pues es clave. O sea que hoy lo tocaremos, ¿vale? Vale, mira, ya tenemos a Rufino por aquí. O sea que ya estamos todos los que teníamos que estar hasta ahora. Así que si os parece, vamos a arrancar. Bienvenidos. Buena, Rufino, ¿cómo está usted? Pues bienvenidos y bien hallados. Muchas gracias por acompañarnos en este desayuno de recursos humanos. Es el segundo desayuno que hacemos, el primero después de verano. El primero que hicimos era sobre inteligencia artificial y recursos humanos. Así que sí, bueno, si alguno queréis verlo, por favor escribirnos y os mandamos la grabación sin problemas. Mira, por ahí hay otro comentario que lo haré antes de que arranquéis, que está escribiendo. Seguir escribiendo como Rebeca, ¿vale? Por fin. Un poco por contarlo, nosotros somos la Escuela de Inspiración. Lo que nos dedicamos en la escuela es a crear formaciones, intervenciones en las organizaciones para apostar por el desarrollo de talento, trabajar la cultura, trabajar los valores, en definitiva, dar herramientas a las personas, que yo creo que todos los que estamos aquí es lo que nos preocupa, para que hagan un pelín mejor su trabajo, o un mucho mejor su trabajo. Y para ello creemos que hay una serie de habilidades transversales o habilidades fundamentales que no se trabajan lo que se tienen que trabajar y eso es lo que nos dedicamos. Trabajando desde intervenciones puntuales a acompañamientos individuales o a formaciones más a lo largo de un año, ¿no? Haciendo, por ejemplo, escuelas de liderazgo. Y claro, la gente con la que hablamos habitualmente, pues es el departamento de personas. Y entonces quisimos crear este espacio y ya os digo que estáis participando en un experimento y sí que nos gustaría que al final os pondremos una pequeña encuesta para que nos deis un poco de feedback, porque este espacio queremos que vaya creyendo y que vaya siendo vivo. Quisimos crear un espacio en que pudiéramos secuestraros durante un ratito a la gente de personas, a colegas, para que podáis hablar tranquilamente de los problemas que tenéis en el día a día y sobre todo, lo comentaba antes con Isabel, aquí nunca vamos a hablar de verdades absolutas. Hoy tenemos la suerte de que Isabel nos acompaña y nos va a compartir su experiencia, pero seamos todos con mucho pensamiento crítico, orejas abiertas, escuchando lo que cuenta Isabel, pero hacer el ejercicio de ir adaptando lo que os dice a vuestro día a día. Y sí que buscamos que al final de la sesión, si queréis preguntar, decir, oye, muy bien lo que ha contado Isabel, pero mi caso es este, porque me parece muy interesante porque al final no se trata de unas teorías, o sea, vamos a hablar mucho de una experiencia real, pero cada empresa es un mundo. O sea, nosotros entendemos que cada empresa tiene un momento vital. Empresas muy similares en tamaño, sector, no tienen nada que ver por el tipo de liderazgo que tienen, por el tipo de ambiente, por la cultura.
por la situación económica en ese momento. Entonces sí que es interesante que hagáis ese ejercicio. Oye, coger lo que hay Isabel, nosotros vamos a intentar aterrizarlo lo más posible y aplicarlo cada uno de vosotros en vuestro día a día, ¿vale? Por repasar ya lo último, la estructura, lo que nos hemos dicho. Vamos a arrancar ahora y van a pasar a tener protagonismo el señor Millán y nuestra querida Isabel, Isabel Salas, la directora de Recursos Humanos y Comunicación de Laboratorios Gebro. Van a estar hablando unos 45-50 minutos. Por favor, lanzar todas las preguntas y comentarios que tengáis. Y después, esos últimos 10 minutines, pues aprovecharemos para eso, hacer alguna pregunta en vivo, responder lo que se nos haya quedado por ahí colgado. Y nada, lo importante, coger el cuadernito, ir cogiendo las ideas. Con que os llevéis hoy una idea, que es lo que queremos, algo que podéis aplicar. Nosotros nos damos con un canto en los dientes. Bueno, yo doy muchas las gracias a Isabel por mi parte. Y señor Millán, pasas a tener el control y poderes de la sesión y os puedo ya Pues, pasar a los dos ya en un primer plano, ¿vale? Pues pues oye, muy buenos días, bienvenidos, gracias Fer por esta introducción, gracias también a todos vosotros que venís y que nos acompañáis en este desayuno para recursos humanos. Y como sabéis, hoy pues vamos a estar hablando de comunicación interna con nuestra queridísima Isabel Salas. A Isabel la conocemos de hace tiempo, tuvimos la suerte de desvirtualizar también esta relación y poder ponernos piernas, vernos físicamente en una sesión en la que estuvimos en la Universidad de Comillas hablando de cómo crear un plan de bienestar para los empleados. Y además, pues hemos hablado con ella y hemos creado contenido con ella muy interesante, pues no solo hablando de recursos humanos también, sino de su desarrollo profesional, que tiene una peculiaridad dentro de la experiencia vasta que tiene ella trabajando tanto en universidades como en fábricas, como en, sí, el sector automotriz, pero enfocado también en esa área del mundo de la fábrica, que es un mundo muy, muy interesante para conocer y ahora en laboratorios. Pero sobre todo al final, algo que me gusta a mí destacar de Isabel es no solo esa experiencia en recursos humanos, sino también otras cosas que aporta, que a mí me gustan mucho, porque yo estoy hablando constantemente con personas de recursos humanos y cuando veo a alguien que aporta cosas distintas me llama mucho la atención. Temas de coaching, temas tal. Pues en el caso de Isabel es el tema de la filosofía, que es una parte que también me gusta a mí mucho. Entonces, ese perfil en donde no es solo de recursos humanos, sino que trae pues, un sabor distinto, a mí me gusta mucho. Así que Isabel, pues como decía Fernando, muchísimas gracias y si te parece, pues vamos a empezar. Claro, hablando de comunicación, lo primero es entender qué es y qué no es la comunicación interna. Buenos días a todos. Encantada de estar aquí, un placer de poder compartir este espacio de comunicación. Arrancas con la pregunta del millón, ¿no? Claro. ¿Qué es y qué no es? Bueno, yo como no hay verdades absolutas, me lanzo y me mojo. ¿Cómo lo veo yo? ¿Vale? Mira, hasta ahora la comunicación interna se había entendido como un área un poco folclórica de recursos humanos, una función que básicamente lo que proveía es de información, ¿no? Desde un punto de vista casi unidireccional, normalmente desde arriba hacia abajo. La comunicación interna pues eran los comunicados, los informes, ¿no? Los correos electrónicos del CEO o de la CEO, anunciando lo que sea. Afortunadamente esto ya no es así en muchas empresas. Aún lo es en algunas empresas, pero ahora ya se entiende de otra manera, ¿no? Comunicación ya no es información. Comunicación ni siquiera es ya conocimiento, que era el segundo estadio, ¿no? Primero era informamos, luego era generamos conocimientos, que ese conocimiento nos permite generar valor, ¿no? Para la toma de decisiones, para el desarrollo del negocio. Yo creo que ahora va un paso más allá. Comunicación es sobre todo fortalecer la estrategia, es generar engagement y compromiso. Y comunicación también es generar innovación, ¿no? Que es cuando toda esta información y todo este conocimiento se pone en acción, eres capaz de innovar y por lo tanto innovar en portafolio, innovar en servicios, innovar en procesos, innovar en personas y eso es lo que te permite crecer cada uno lo entiende a su manera, ¿eh? Que cada negocio crece o se mantiene o se sostiene, ¿no? Entonces la comunicación en este sentido ha ido evolucionando desde ser algo estrictamente del ámbito informacional, del dato, del bit comunicativo, a ser una estrategia que lo que te ayuda es a alinear a las personas con la estrategia y el propósito del negocio, ¿vale? Y luego acompañar todas las transformaciones culturales que la compañía va a vivir, las compañías y las organizaciones van a vivir a lo largo del tiempo. Y vosotros pondréis ejemplos. ¿Qué transformaciones habéis vivido últimamente? La digital seguro, ¿no? Probablemente, mayoritariamente, la digital, ahora la IA.
la transformación agile en su momento, las transformaciones de adaptación a normativas y procesos, ¿no? Todo lo que nos vendrá también ahora, sobre todo en el marco europeo de los objetivos de sostenibilidad. Entonces, la comunicación en este sentido es una de las palancas que nos van a ayudar a que la organización, que no son más que individuos interactuando entre ellos, ¿vale? Consigan sus retos y puedan llevar a cabo todas estas transformaciones culturales de adaptación al entorno. Isabel, a lo largo de tu experiencia profesional, ¿en qué momentos empezaste a intuir la importancia de la comunicación interna? Mira, yo empecé a intuir la comunicación interna cuando estaba en Codorniu, empresa de gran consumo, sector vinos y cavas. Allí se inició una transformación cultural muy fuerte cuando yo entré, de ser una empresa absolutamente paternalista, familiar, con un legado histórico fantástico, pero también que lastraba algunos hándicaps, ¿no? Una empresa creada en 1550 que tenía una organización o una cultura muy de, bueno, pues muy de silos, muy jerárquica, ¿no? Y ahí se quiso hacer un cambio de transformar la organización a profesionalizarla más, ¿vale? Profesionalizarla más implicaba, pues, bueno, introducir más procesos, más temas de regulatorio, exigir más, incorporar, pues, políticas de recursos humanos que quizá hasta ahora no se habían llevado a cabo, como por ejemplo, pues, la evaluación del desempeño, etcétera. Y entonces ahí nos dimos cuenta que todo este cambio no podía ser que de un día para el otro, por más que el CEO quisiera, ¿no? Es que ahora hemos sido una empresa paternalista, proteccionista familiar, y ahora seremos una empresa de estas, ¿no? Moderna, colaboradora, que no trabajaremos en silos, que todo el mundo co-creará, consensuará. Eso no se hace de un día para el otro, ¿no? Entonces a la gente hay que explicarle los porqués, hay que gestionar las expectativas de esos cambios, hay que explicarle qué pasará, qué estará permitido, qué no estará permitido en todas esas transiciones, y eso lo tienes que hacer con mucha comunicación, ¿vale? Con mucha comunicación, es decir, generando el storytelling, controlando el relato, ¿no? Anunciando los próximos pasos para ir reduciendo la incertidumbre, porque somos humanos, no nos olvidemos de eso. Y como humanos que somos, pues nos dan miedo ciertas cosas, ¿no? Entonces, los cambios sobre todo, ¿no? Los cambios siempre nos generan un cierto desasosiego, ¿no? Entonces, la comunicación ahí yo me doy cuenta que era que cuando definíamos el plan de acción, haremos esto y lo otro, ¿no? ¿No? Cambiaremos este organigrama, estas posiciones, introduciremos estas políticas, vale, pero todo esto, ¿no? Tiene que ir acompañado de una salsa que digo yo, que vale, pues lo vamos a tener que ir anunciando, ¿vale? ¿Y cómo lo vamos a anunciar? Bueno, vamos a ver qué target que tenemos, qué audiencias. Esta gente cómo entiende los mensajes, ¿no? ¿Cómo han de ser estos mensajes? ¿Han de ser de texto? ¿Han de ser audiovisuales? ¿Han de ser infografías? ¿Han de ser vídeos? ¿Ha de ser una comunicación de estas ¿no? De Urbi et Orbi? ¿No? Tengo que definir un plan de acción que acompañe todo este proceso, ¿no? de cambio, ¿no? A lo largo de toda la hoja de ruta y tengo que ir pues, segmentando audiencias, controlando evidentemente todo el storytelling, pero también modificando con la potencia del lenguaje los mensajes, porque yo quiero impactar, quiero influenciar, quiero que esta gente esté tranquila, quiero que esta gente se enganche al cambio, quiero que esta gente ¿no? Lo compre, por así decirlo, ¿no? Lo haga suyo. ¿Vale? ¿En qué medida también voy a implicar a los empleados en esta comunicación interna, ¿no? Y esto también para mí es uno de mis grandes, ¿no? De mis grandes descubrimientos, ¿no? Que a veces nos pensamos, bueno, comunicación interna, voy a hacerlo así, 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 ¿no? Y oye, no, voy a implicar al empleado ya en el diseño, ¿vale? De la campaña. Si voy a hacer una campaña, voy a hacer un grupo de trabajo, vamos a definir los eslóganes, vamos a definir la cartelería, vamos a crear un poco estos mensajes, estos audiovisuales, que no se vea que la comunicación solo es algo de las personas, los managers, no los directivos y las directivas, sino que esto es de todos. ¿Vale? Igual me enrollo, ¿eh? Pero No, 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 has no, y preguntado además, una además me cosa y te he encanta porque, explicado. no, no, y además me encanta porque estás poniendo ejemplos aterrizados, o sea, estás trayéndolo no solo, hay que diseñar, no, estás hablando, oye, a lo mejor hay que hacer texto, a lo mejor hay que hacer imágenes, a lo mejor hay que, o sea, que estás trasladando y a mí me parece súper, súper práctico. ¿Qué problemas has visto, Isabel, cuando esa comunicación interna no existe o cuando no se hace correctamente?
Mira, cuando no existe o no se hace correctamente, comunicación siempre existe, ¿vale? Con lo cual la gente se comunica, intercambia. O sea, yo siempre digo que cualquier proceso de interacción humana es de facto un proceso de interacción comunicativa, ¿no? O sea, nos pasamos el día comunicando, vendemos comunicando, ¿no? Compramos comunicando, nos enamoramos comunicando, trabajamos comunicando. Entonces, si no hay, digamos, estructuras de comunicación interna o procesos de comunicación interna, es igual, se van a generar igual. La gente va a intercambiar información, la información fluye, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando esto no está estructurado? Bueno, pues que se pueden generar relatos paralelos, ¿no? O se pueden generar rumores o se pueden generar expectativas que no vayan acordes con, primero, con la estrategia del negocio y segundo, con lo que la dirección estime, ¿no? Que quiera por donde que vaya la compañía, ¿no? Entonces, no hacer nada en comunicación interna es una falacia. Siempre se va a hacer, siempre hay, ¿no? Los managers comunicarán cosas, las personas se comunicarán entre ellas. Entonces, si no hay, si esto no está trabajado de forma bien informal, pues se generan canales informales, con lo que eso puede implicar, ¿no? Pues falsos relatos, falsos rumores, información que no es veraz, información que, percepción de que se oculta algo, que también para mí, por ejemplo, eso es un elemento que no ayuda mucho a retener el talento, ¿no? Es decir, si no haces comunicación interna, piensa también en clave de experiencia de empleado, que es un tema de recursos humanos, ¿no? ¿Cuál es la experiencia de un empleado que entra en una compañía y le dice, yo no sé dónde vamos? No sé la estrategia, no sé cuál es el propósito, no me queda claro si conseguimos objetivos, aquel proyecto que dijeron que haríamos de expansión internacional, no sé en qué punto está. Entonces, donde hay incertidumbre, los humanos lo rellenamos con nuestras fantasías, porque nos encantan los cuentos, ¿no? Y los cuentos tienen planteamiento, nudo y desenlace. ¿Eh? A ningún niño le gusta irse a dormir y, no, bueno, ¿qué pasará ya? Pero al final, ¿qué pasa? Entonces, donde hay vacíos comunicativos, se rellena, ¿vale? Pues lo rellenamos. Necesitamos que nuestro mundo sea algo predecible y ordenado, ¿no? Para sobrevivir, porque nos manejamos mal en la incertidumbre, ¿no? La podemos gestionar más o menos, pero no es lo idóneo, ¿no? Entonces, pues puede pasar eso, ¿no? Que haya una desafectación, un desenganche del propósito. ¿Cuántas veces no te han dicho igual? Yo en muchas personas que se han ido de la compañía, ¿por qué te has ido? Pues no había comunicación, había problemas de comunicación. Esto lo habréis oído probablemente, ¿no? Ahora pregunto aquí a la audiencia, ¿no? Es que no se comunicaba. Y yo pensaba, bueno, no se comunicaba, ¿quién no te comunicaba? ¿Qué querías saber, no? Pero muchas veces, no, es que nuestra empresa no se nos comunica. Ah, y eso genera mucha desafectación y mucho desenganche. Hay en psicología hay un concepto que es el sesgo de completud o el sesgo de cierre, que es lo que tú estás diciendo. Sí, Cuando no tenemos toda la sí, información para quedarnos tranquilos, tú pones, es como esos exámenes de inglés en donde, oye, fill the blanks, ¿no? Rellena sí, los sí, huecos. sí. Pues, tú mentalmente dices, vale, si ha pasado esto, probablemente lo que vaya a suceder después es esto, pero no saben ni el por qué ni tal. Entonces, es un sesgo que todos tenemos. Y el sesgo, la trampa del sesgo es que muchas veces pensamos que nosotros no tenemos sesgo, lo cual en sí ya es otro sesgo, pero siempre lo tenemos y es muy importante también eso que estás diciendo, Isabel. Em, cuando nos encontramos en que queremos comunicar algo, pero no sabemos si llega, eso es algo que tú también, de cierta manera, has estado diciendo. ¿Cómo podemos saber, o sea, en esa comunicación, la importancia también de Claro. escuchar, ¿no? Que sea bidireccional? ¿Cómo podemos generar ese canal? Sí, muy importante lo de escuchar. Bueno, primero, la primera pregunta, ¿cómo sé yo si aquello que he transmitido, ¿no? Los mensajes que estoy transmitiendo son entendidos y comprendidos? Em, y además en la lectura que yo deseo que se haga, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, lo que hago a veces es, cuando lanzamos comunicados de peso, que los comunicados de peso siempre yo apuesto porque sean presenciales, ¿de acuerdo? En la medida de lo posible, presenciales y personales, ¿vale? Pues, por ejemplo, un comunicado importante respecto, oye, vamos a abrir un nuevo centro de trabajo aquí, o algo negativo, vamos a hacer una reestructuración, vamos a cerrar este otro centro, ¿no? Siempre intento que sean personales. Luego, al cabo de pocos meses, ¿vale?
Lo que sí que hago es en las encuestas que tengo, no de clima, pero bueno, en las encuestas donde yo tengo, que es una herramienta de escucha, que las pasamos cada 6 meses, que son encuestas que codiseñamos con los empleados, ¿vale? Tenemos unas preguntas que siempre son las mismas, pero luego tenemos otras que cada 6 meses son diferentes, porque siempre le decimos al empleado, ¿quieres que te pregunte? ¿Vale? Ahí introduzco preguntas de, oye, esto que te explicamos en tal día, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo vives? No sé si lo has entendido o no, porque es una respuesta cerrada. ¿Lo has entendido? Sí, no. La gente normalmente te dirá que sí, porque una cierta comprensión lectora todos tenemos, ¿no? Pero también hay, no sabemos Pero qué ha entendido. Oye, lo he entendido. Lo exacto, no digo, a lo sabemos qué ha mejor. entendido, pero yo he comunicado algo para buscar un impacto, ¿no? O sea, para buscar un impacto, por ejemplo, pues el impacto tranquilizar, el impacto motivar, el impacto enganchar, ¿vale? Entonces yo ahí pregunto sobre el impacto. Esto que te hemos comunicado recientemente, hemos hecho un cambio de estructura, ¿vale? Un cambio de estructura en la red de ventas. Hemos reordenado los territorios, hemos hecho cambios en la estructura de ventas, ¿vale? No han sido cambios traumáticos, pero aunque han habido un par de salidas, en fin, algo que en una empresa pequeñita siempre se vive un poco peor que en otras grandes, ¿no? Por así decirlo. Entonces, oye, ahora la pregunta es, ¿cómo estás viviendo la nueva estructura? Yo ya no te pregunto, ¿no? Si entendiste que te explicamos una estructura y por qué decidimos este cambio, ¿vale? Los porqués son muy importantes porque los porqués es lo que hace que la gente diga, ah, vale, esto me puede gustar o no, pero esto responde a un porqué y a una causa. Esta gente no lo hace de forma arbitraria, ¿no? Entonces, ¿cómo es? La pregunta, fíjate que hago es, ¿cómo estás viviendo la nueva estructura? ¿Vale? Y la dejo abierta, ¿vale? Que ahora ya, además, con ChatGPT, la explotación de datos cualitativos ya no nos tiene que dar miedo, porque lo subes ahí y hazme resúmenes, hazme conclusiones, ya no tienes que ir leyendo todos los textos, que a mí me gusta leerlos, ¿eh? Porque además somos pocos, pero eh, hago preguntas en la encuesta para ver el impacto de esa comunicación que yo hice, ¿vale? No solo la comprensión. Y luego en los espacios más pequeños que tenemos desayunos con directores generales, bermuds de empleados, que los empleados agrupamos a empleados de diferentes departamentos para que tengan un encuentro informal cada X meses, ¿no? Y ellos compartan sus cosas sin que haya ningún manager. Ahí también introducimos estas preguntas. Oye, ahí les explicamos, sobre todo los temas que son críticos, ¿vale? Que son críticos, que están muy relacionados pues, con las grandes transformaciones culturales o las grandes transformaciones del negocio, ¿no? Oye, esto ¿os quedó claro? ¿Lo entendéis? ¿No? ¿Cómo lo vivís? ¿Qué os está pasando? ¿Cómo lo estáis interiorizando? ¿No? Y lo hacemos a través de ese canal más informal que son las encuestas, que tenemos ahí ya un feedback, ¿vale? Y el otro es en los espacios informales, que es donde también las personas se pueden relajar un poquito más y también comunicarse de otra manera que no sea solo respondiendo preguntas, ¿no? Sino compartiendo más experiencias y vivencias. Un segundín que entre una preguntita, Isabel, que me preguntan por Sí, ahí. ¿Cuántos empleados, para que se sitúen tu organización, Laboratorios Gebro, cuántos empleados sois, más o menos? 150. Y a lo que os dedicáis un poco porque la gente lo tenga claro. Sí, nos dedicamos a la comercialización de productos farmacéuticos. Es decir, no somos un laboratorio con patas blancas ni probetas, sino que compramos fármacos y vendemos fármacos, con lo cual nuestro negocio es comercial. O sea, y entonces el perfil de gente que tenéis en la organización fundamentalmente son equipo comercial, Equipo administración. comercial. Y luego los equipos de administración, los equipos de oficinas, por ejemplo, del staff central, que aquí hay pues gente de todo tipo, desde la cadena de valor, desde la gente que está buscando los fármacos que vamos a vender, ¿no? Las moléculas, ¿no? Pues luego el departamento médico, regulatorio, marketing, que es muy importante, calidad, farmacovigilancia, administración, tecnología, controlling, recursos humanos, comunicación, etc. Vale, y en el caso de recursos humanos concreto, por ya tener el dibujo completo, ¿cómo estáis organizados en recursos humanos? ¿Cuánta gente sois? ¿A quién te apoya o cómo funcionas? A ver, yo siempre digo, recursos humanos somos 150. Bien. Sí, somos una tontería. Bueno, pues tontería, pero yo lo vivo así, ¿vale? O sea, yo siempre les digo, yo os puedo proveer de cosas, ¿no? Pero la función de recursos humanos la tenemos todos, desde el propio empleado que ha de ser responsable de su propio desarrollo, carrera, etcétera, hasta, por supuesto, los managers, que son los que se ocupan, ¿no? De cuidar y de mimar y de desarrollar el talento interno, ¿no? Y luego, por supuesto, somos dos, ¿no? Somos Amanda y yo,
las que orquestamos un poco esto. Pero, pero esto aún cobra más fuerza en comunicación interna. O sea, si yo digo que en recursos humanos somos 150, en comunicación interna sí que somos 150. Porque es verdad que nosotras pues, podemos diseñar los planes, ¿no? O abrir determinados canales. Venga, ahora abrimos un canal de Telegram para esto, ahora abrimos tal, pero siempre lo hacemos al lado de las personas y al lado del negocio. ¿Vale? Con lo cual, tenemos muchas demandas de comunicación interna y a mí me encanta cuando me dicen, oye, ¿nos puedes abrir un grupo? Ya ves, grupos de Telegram, ¿no? Fíjate qué cosa más sencilla. ¿Nos puedes abrir un grupo de Telegram para...? Y ahora estamos, por ejemplo, con todo el entorno Teams, ¿no? Para que compartamos ahí, ¿no? Tenemos muchos grupos temáticos, ¿no? Benchmark de qué está haciendo la competencia. Claro, yo tengo delegados que están en el territorio. Estos delegados que están en el territorio están viendo todo lo que hace la competencia. Es que son estudios de mercado completas. Entonces, están generando un conocimiento, o sea, ellos observan y ven un conocimiento que lo perdemos si no somos capaces de procesarlo y de procesarlo de una forma súper fácil. Es decir, la gente lo que hace es, va a un centro médico, hace foto de lo que hace la competencia con los materiales divulgativos, ¿eh? No hacemos nada de espionaje, ¿eh? No os penséis que... ¿Vale? Y eso lo sube a un canal de Telegram y mira la competencia que tiene este mismo producto, está haciendo estos materiales, tal. No, pues fíjate, esto funciona súper bien, ¿no? Y entonces es un canal que están las normas muy definidas, esto solo es para buenas prácticas y tal, compartir qué hacemos y demás. Y tenemos bastantes canales de esto, casi uno por producto, ¿no? Vale. Y eso es fácil, a la gente no le genera, ¿no? mucha complicación, porque tenemos también otras plataformas, de lanzar retos, opinar, ideas, pero luego al final te das cuenta de que tienes que simplificarlo todo, ¿no? De que están muy bien las herramientas, de que te dan un potencial increíble, pero al final el empleado, digamos, que tiene su día a día muy estresante, no puede ir entrando en muchas cosas. Ya nos gustaría, ¿no? Que Claro, porque hay un entrara, tema que de la comunicación participara, que interna, diera Isabel. likes, que opinara las noticias. A mí me encantaría que hicieran estas cosas, pero al final pienso, oye, no, vamos a ponerles la vida fácil. Que lean lo que tengan que leer para que estén informados, pero luego cuando los tengamos que activar, que sean para cosas de estas de negocio, que luego hay un retorno, por así decirlo, de la inversión y que sea muy simple, muy simple. Hay una pregunta más y ya me escondo, Javi, otra vez. Esto, entonces, claro, hay una palabra que dices que eso es lo. A veces nos ha pasado el tema de la saturación de información. O sea, el que la comunicación interna genere estrés al empleado, ¿no? Entonces, Sí, ¿cómo haces? sí, Porque has hablado que tienes diferentes canales, porque obviamente, pues sí, sacar tengo canales lo que diferentes quieras, canales. gamificación, etcétera. ¿Cómo Sí, encuentras el equilibrio? O sea, ¿lanzas canales y, sí. por ejemplo, en base a que no hay una respuesta o ves que se detecta, o sea, poca participación, un estrés porque no ha... O sea, ¿cómo encuentras el equilibrio? Y yo ya me vuelvo a la cueva y sigues tú, Javi, ¿vale? Sí, muy buena pregunta. Bueno, el equilibrio, primero menos es más. Vale, entonces, por ejemplo, nosotros cada lunes lanzamos noticias. No pueden haber más de 6 noticias, ¿vale? Porque noticiables son muchas cosas, pero al final decidimos 6 noticias, ¿vale? Hay cada semana hay 6 noticias, desde alertas de estas de iniciamos la formación de prevención de riesgos, ¿no? Tenemos plan de ciberseguridad, ¿cómo está el proyecto? No sé qué. O sea, noticias que nosotros consideramos que son relevantes para que la gente, eso, ¿no? Reduzca incertidumbre y sienta que, ¿no? que el proyecto tira y luego hay 6, siempre son muy breves, tienen una imagen, tienen una foto y luego las lanzamos que cada lunes con un mail que ponemos el titular. Y decimos, oye, mira, este es el titular, lo que es, y a partir de aquí tú entras si quieres, ¿vale? Entonces monitorizamos luego la gente dónde entra y dónde no entra, a qué noticias entra y no entra más. ¿A qué noticias entra más? Me diréis. A todas las que tienen que ver con relaciones laborales. Nos encantan las noticias sobre los procesos de revisión salarial, los incrementos, Puedes hacer, cómo Isabel, está puedes la hacer un negociación clickbait, que del es decir, convenio. revisión ¿Eh? de convenios salariales y luego hablar de otra cosa. El título suena y Exacto. Y luego has entras ahí y leído. explicas otra cosa. Pero es que es bonito. Entonces a lo mejor piensas, oye, es que yo les quiero informar sobre cómo va un proyecto de expansión internacional que para el negocio es súper relevante. Y luego la gente, pues claro, pues lo mío y lo más inmediato. Entonces decimos, bueno, pues no pasa nada, lo mío y lo más inmediato, por supuesto. Entonces balanceamos entre lo mío y lo más inmediato y cosas que, oye, es que tienes que estar un poco informado porque cuando de aquí a un año pasen cosas, diga, claro, es que iniciamos un proyecto de expansión internacional y ahora resulta que abrimos en China. No es verdad, ¿eh? Pero pongo este ejemplo, ¿vale?
Entonces, sí, lanzamos, tenemos intranet, claro que tenemos un intranet, Luego veremos pero los aún canales. así, Luego gracias por la pregunta y luego sí, te preguntaré por canales sí. cómo elegir para no saturar. Claro, canales, por ejemplo, tenemos este intranet donde hay muchas cosas, las noticias de no sé qué, pero siempre es mail y luego el Telegram de toda la compañía, que estamos en un Telegram que es canal, que no es grupo, es canal. Aquí sí decimos, coleguitas, esta semana más vale que os miréis esto, además lo hacemos de forma simpática, ¿eh? Porque si no nos vais a enterar, con muchos emojis y muchas cositas y ánimo con la semana, ¿vale? Pero cuando es importante también direccionamos, porque si no hay mucha sobresaturación. Pero yo creo que menos es más y cuando sean cosas de mucho peso, presencial, ya sea presencial porque lo puedes hacer para todos, porque tienes una organización pequeña o que empieces a, digamos, a hacer grupos y digan, pues todos los managers, pues tenemos aquí un kit de ¿no? Un slide kit, ¿no? De que tenemos que comunicar esto y con vuestros equipos os los lleváis a comer o los juntáis y les explicáis el porqué de las. ¿Cómo pensando en alguien de recursos humanos que dice, venga, voy a potenciar esta comunicación interna, que me encanta lo que escucho esta mañana, voy a ponerme con ello, pero puede haber varias fricciones o dificultades internas. Una es que desde la dirección general se entienda la importancia que tiene esto y que decida meterlo en esa agenda estratégica o que no lo vean, no lo hagan. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cómo influir para conseguir que esto entre dentro de esa agenda estratégica? Y luego, en el siguiente nivel, ¿cómo hacer que lo que nosotros comunicamos, que tiene una parte de cultura de cómo comunicamos y demás, vaya en línea con lo que luego el manager hacia sus empleados? Porque claro, tú puedes estar diciendo, lo digo un poco de broma, pero para que se entienda, coleguitas, Sí, vamos a sí, por la sí, sí. semana y que luego el jefe, su manera de comunicar no tenga nada que ver, que sea muy duro y entonces haya una disonancia entre la manera en la que Claro. nosotros comunicamos y cómo decimos que se debe comportar uno y luego lo que cada uno vive en su día a día. Entonces, la pregunta sería doble. Uno, ¿cómo Sí. hacer esa influencia interna para que se meta en esa agenda estratégica y que tome el peso que consideramos? Y luego, por otro lado, cómo manejar esas disonancias que pueda haber en cuanto a la manera en la que comunicamos y lo que decimos con ese middle management que afecta a la gente que está en la calle. Vale, a ver si te lo sé Son responder. retadoras, son las dos cosas retadoras y claro, está todo dentro de Sí, nuestro control. sí. Vale, no hay fórmulas mágicas. Uno. Dos, para convencer a la alta dirección en caso de que no estén muy convencidos de esto. Bueno, yo siempre pienso, ¿qué pasará si no lo hacemos? Yo siempre planteo, oye, si esto no lo hacemos, ¿vale? Si esto no lo hacemos y no lo fomentamos, ¿qué puede haber aquí, ¿no? Pues eso, desenganche, falta de engagement, falta de compromiso, falta de performance, fuga de talento. Vale. Segundo, para mí, a mí me ayudan mucho los benchmarks. Vale. Oye, tú no lo quieres hacer, pero nuestros competidores, no solo los competidores de negocio, ¿vale? Los competidores de productos, sino los competidores es la gente que te roba el talento. ¿Vale? La gente que se lleva tu buena gente, las compañías, estos son también tus competidores. ¿Qué están haciendo otras compañías? ¿Vale? Entonces, nos queremos quedar atrás, nos queremos quedar adelante. Entonces, si no lo hacemos, es evidente que no tendremos un nivel de atracción como tienen nuestros competidores. Y lo tercero es que esto ya hay que tener valor para preguntarle al CEO o a la CEA qué te da miedo. O sea, ¿qué puede ir mal? Si es una comunicación la que tú quieres fomentar. Es decir, porque la gente, no, es que esto no lo podemos decir, es que esto no sé qué. Bueno, pues transparenta lo que quieras, ¿vale? Pero ¿qué puede ir mal en que tú comuniques, en que tú escuches? No, es que la gente nos pedirá. Bueno, pues nos pedirá, evidentemente, pues veremos, gestionaremos las expectativas de que lo que nos piden y les diremos, pues esto sí, esto no. ¿Vale? Es que la gente se saldrán los sueldos. Bueno, pues espérate cuando se aplique la transparencia salarial, ¿no? Se darán los sueldos. Pues, ¿qué te crees? ¿Que la gente no se comenta los sueldos entre ellos? O sea, no seamos tan naifs tampoco, ¿no? Entonces, bueno, no se le puede decir eso a un CEO o una CEA, ¿no? O un comité de dirección que sea ah, que le tenga un poco de power a la comunicación. Pero mi de esto es no miedo, y también empezar con cosas sencillas, ¿vale? Empezar con cosas sencillas. Pues tipo, pues no sé, haremos un canal de noticias, haremos un desayuno con el director general cada X tiempo, haremos una jornada de premios para reconocimiento de las mejores prácticas en no sé qué, haremos un evento, ¿vale? Entonces es empezar en cosas que sean, por así decirlo,
de bajo riesgo y poco amables, porque muchas veces, y amables, perdón, porque muchas veces lo que algunas direcciones tienen miedo es que, ¿no? Es que, por ejemplo, yo me acuerdo al principio de todo, ¿no? Que la gente no pueda comentar noticias porque dirán cosas chungas. Y yo, bueno, a ver, dirán cosas chungas, pero a lo mejor dicen. Es que, claro, si te da miedo todo esto, entonces no harías nada. Es que, claro, si te dan miedo los comentarios, si te dan miedo las críticas, si te dan miedo las aportaciones negativas, pues no harías nada. Sin embargo, si fomentas que haya aportaciones y que tú digas, oye, esto es un entorno seguro, podéis decir lo que queráis, la gente tampoco raja así a saco, porque en general, ¿no? Para eso ya lo hacen en las encuestas anónimas, ¿no? Si quieres rajar muy a saco, pero entonces, ¿qué te da miedo de que las noticias sean comentables, ¿no? Pues tienes información y a partir de ahí ves viendo, pues, ¿no? Recogiendo feedbacks, tomando el pulso, de cómo se están viviendo las cosas, ¿no? Entonces, quizá el consejo es no miedo y empezar por cosas que sean como poco arriesgadas y que también a la alta dirección, por ejemplo, si los haces más visibles en la comunicación, si los haces más portavoces, también fortaleces ese liderazgo, ¿no? Fortaleces la credibilidad que puede tener la dirección, ¿no? Entonces, desde un sentido positivo, no, un jefe que comunica siempre es mejor que un jefe que no comunica, o no, ahora me diréis aquí, o no, yo me gusta más el mío que no sé nada y es trino y no, ¿no? Y no me comenta nada de las cosas, ¿no? O sea, necesitamos saber, necesitamos que nos comuniquen. No sé si te respondo. La segunda era El tema de la cultura, que tú puedes estar el comunicando tema de la pensando en la cultura de los cultura, managers. Sí, y el perdona, manager, pues actúa de otra Javier. manera. Vale, sí, esa es muy buena pregunta. Pero yo ahí creo que hay que hacer una acción cruzada con el tema del liderazgo, ¿no? Entonces, Claro. tienes que trabajar también un modelo de liderazgo en el que digas, todos los managers de equipo, todos los responsables de personas tienen que tener esta función interiorizada de comunicar. Tienen que ser los portavoces, evidentemente, de los relatos oficiales de la compañía, pero también tienen que tener un estilo de liderazgo que fomente la comunicación. Y cuando digo que fomente la comunicación, no solo es a la hora de transmitir mensajes, sino que fomente la escucha activa, ¿no? Que fomente la empatía, que sepa dar y recibir feedback, ¿no? Que sepa escuchar las inquietudes, preguntar, ¿no? Hacer que también los equipos se comuniquen entre ellos, intercambien, ¿no? Que ese modelo de liderazgo no solo hacia abajo, también es un liderazgo hacia los otros departamentos, ¿no? Cómo me comunico con los otros departamentos en los cuales pues yo formo parte de una cadena, ¿no? Siempre, aunque lo de los silos también es mentira, nos hemos puesto los silos, porque en la realidad no hay silos, todo está conectado, ¿no? Pero nos ponemos como esas, ¿no? A veces esas barreras de protección, pero no es así. Y luego hay organizaciones donde no hay silos, que están concebidas más como, ¿no? Con estructuras más planas, menos jerárquicas, más ecosistémicas, evidentemente todo va mejor y facturan más y generan más beneficios, ¿no? Entonces, hay que también trabajar ese modelo de liderazgo que diga, oye, los líderes hemos de ser comunicadores y hemos de fomentar la comunicación. Y al que no vaya por el buen camino, pues ayudarlo, ¿no? ¿Cómo, Mentoring, cómo, coaching. cómo, cómo empezarías? Imagínate que entras en una empresa y quieres potenciar esa comunicación interna o crearla de cero. Muy resumido obviamente y con muchos matices que no podemos dar por tiempo, pero a nivel general, ¿cómo pensarías tú desde un punto de vista estratégico y luego ejecucional? Es decir, ¿cómo pensarías, vale, pues voy a empezar recabando esta información o empezando a diseñar esto y luego ya cómo lo trasladarías? Como digo, muy brevemente porque esto es un trabajo de mucho tiempo, pero a nivel Sí, general, ¿cómo sería esa manera de proceder? vale. A ver, te digo cómo lo he hecho aquí, ¿vale? Porque aquí, por ejemplo, en Gebro no había nada y era un solar en blanco. ¿Cómo lo hice? Pues mira, lo primero que hice fue una encuesta, ¿vale? Una encuesta en la cual preguntaba qué os gustaría saber, de qué os gustaría estar informados, cómo os gustaría que os llegara esta comunicación, ¿no? ¿Qué necesitáis? Vale, y a partir de ahí, luego ya monté como unos grupos de trabajo y con estos grupos de trabajo
y entendiendo muy bien el negocio, la organización, la cultura, ¿no? Por ejemplo, en esta cultura, pues en esta compañía todo tiene que ir bastante un poco despacio, ¿no? Cuando digo despacio no lo digo en un sentido negativo, es como que los ritmos son un poco lentos. Yo venía de Nissan, que todo era pa, ¿no? Como los coches que salen cada 2 minutos, todo era instrucción, se ejecuta, instrucción, se ejecuta. Y aquí la cosa es, no, oye, despacito. Tendrías que adaptarte tú también, ¿no? Cuando Claro, llegaste yo me tenías tuve que que decir, adaptar, porque yo venía de, oye, pues vamos a hacer unos canales, voy a hacer una plataforma digital, unas noticias, no sé qué, voy a montar estos 3 eventos al año, va a haber unos desayunos, unos un evento, un buzón de sugerencias, unas no sé qué, los mensajes serán por vídeo, aquí haremos infografías, aquí haremos una cartelilla, pero sé, no. A ver, aquí cómo lo vamos, esto cómo vamos a hacer. Entonces, aunque yo ya tenía mis manías, ¿no? El tema es incorporar al empleado desde dentro, ¿no? Entonces, primero empezamos, fíjate, empezamos con algo aún un poquito más atrás, construyendo los valores de la compañía, que no estaban. Y eso lo construimos a través también de un proceso de diálogo ¿no? y de trabajo con todos los empleados. Salieron los valores, con esos valores ya centrados, uno de los valores de la confianza. Yo me cogí ese valor de la confianza, que fíjate, es un valor que salió de los empleados, ¿eh? Y los empleados dijeron, no, no, aquí el valor de la confianza, perfecto, este valor me encanta. Entonces, este valor, ¿cómo lo vamos a potenciar? ¿No? ¿Cómo vamos a potenciar este valor? De muchas maneras, ¿no? Eh, ¿no? Con el liderazgo, ¿no? Con la transparencia en las políticas y lo que hacemos, pero la comunicación interna nos va a ayudar mucho. Entonces, ya entroncándolo en el valor, ya hicimos, vale, venga, ¿y qué vamos a hacer? Pues vean, pues primero, vale, una plataforma de noticias. ¿Se pueden comentar? Sí, no, vale. ¿Cuántas? Oye, no, Venga, no va. nos satures mucho. Una vez a la semana, vale, una vez a la semana. Soy yo, sí. ¿Quién las emite? Vale, pues a mí no me hagas escribir, ¿eh? A mí no me hagas seguir. Vale, ya me pongo yo de reportera. O no, hay gente que dice, oye, esto es una organización grande, voy a hacer como embajadores, ¿vale? Como embajadores de comunicación interna o como corresponsales, que en algunas organizaciones grandes lo tienen así. Yo soy el corresponsal de mi área, ¿no? El que genero información, que luego paso a quien lleve los canales, ¿vale? Vale. Hay como unos canales informales. Luego, ¿qué nos gusta? Oye, nos gustan los canales informales. Denos un canal que estemos allí compartiendo nosotros, pero que, por así decirlo, no haya como los mensajes oficiales, ¿no? Que sea eso, que sea de conversaciones nuestras, más pero que sea distendido, un absolutamente espacio más transparente. distendido, informal. Un espacio absolutamente distendido de conversaciones nuestras, que es estos espacios que tenemos los que son lo que le llamamos radares, ¿vale? Llamamos radares porque son los radares que están ahí en el territorio, mirando, que hace la competencia, que hace pero luego los radares, todo evoluciona en esta vida. Todo es orgánico. Los radares han evolucionado a que ya también son espacios de retroalimentación positiva, ¿no? Allí pone uno, mira, he hecho esta sesión con estos médicos, me ha funcionado esto y todo, bravo, genial. ¿Vale? Entonces, está muy bien, porque aunque la esencia y original de ese canal era compartir solo ah, temas de negocio y que hace la competencia, al final ha derivado en un espacio también de retroalimentación y feedback. Perfecto, perfecto, nada que decir. Lo que no quisiera es que evolucionara. Tengo un piso para alquilar y un apartamento en... No, ahí no tiene que ir, ¿eh? ¿No? A otros temas, pero esa conversación ha ido yendo para aquí y ya lo veo positivo, ¿no? Entonces, yo empezaría entroncándolo seguramente en el valor, los valores de la compañía y en la estrategia de negocio, haciendo partícipes a los empleados. ¿Qué necesitáis? ¿Qué os no? ¿Qué no? ¿Qué os iría bien? ¿Qué os gusta más? Y luego empezar de forma muy sencilla y a partir de aquí, pues viendo un poco qué necesitas más para sofisticar. Pues, por ejemplo, ahora hacemos podcast. Antes había una entrevista hacíamos, se llamaba El lado más humano de Guerrero, y era una entrevista que publicábamos también en la plataforma, una entrevista personal para que la gente conociera, pues eso, ¿no? El lado más humano, en fin, de las personas, ¿no? Sus hobbies, sus pasiones, su biografía. Luego nos dimos cuenta de que cada vez leemos menos, y es así. Cada vez leemos menos, nos gusta más el consumo audiovisual. Pues estas entrevistas, que eran muy cortitas, ¿eh? Ahora son podcast, ya está, podcast de media hora, ¿vale? Y ya está, y estos podcasts gustan mucho y la gente, como además tiene muchas horas de carretera, porque son comerciales que están mucho tiempo en carretera, pues también nos dimos cuenta que el audio funciona, ¿no? Porque lo pueden escuchar cuando quieran.
y tenemos de estas de audio, pues tenemos dos, tenemos dos. No, sí, tenemos tres. Tenemos El lado más humano, que es un podcast. Luego tenemos unas sesiones que llamamos personas singulares, que es que invitamos a gente de fuera de la organización que no tiene nada que ver con el negocio, pero para que nos pongan al día de algunas de las tendencias de lo que pasa en el mundo, ¿vale? Para que, oye, que pueden ser temas desde geopolítica a, por supuesto, a todo lo que viene con la IA, etcétera. Y eso se graba, lo puedes ver en directo, pero luego también se graba, entonces la gente lo puede consumir cuando quiera, un poco el consumo está a la carta. El personas singulares también gusta mucho, porque hoy hemos traído un tío que nos va a hablar un poco de qué pasa con la nueva economía, ¿no? Y el mundial. Y luego tenemos una iniciativa que también gusta mucho, que es, si tenemos por un lado personas singulares, que es gente que viene de fuera, aquí tenemos empleados extraordinarios, que es que también invitamos a los empleados a que compartan algún tema, algún aprendizaje suyo con el resto de la organización. Ahora hace poco, pues ya tenemos aquí un trainee, que es un máquina de las finanzas, y nos hizo toda una sesión explicándonos un poco temas de cómo optimizar tu Finanzas dinero, ¿no? personales, de Cómo finanzas hacer personales. inversiones y qué es el blockchain y qué son las criptomonedas. Y esto lo hizo el empleado. Y entonces esto le da visibilidad al empleado, le da reconocimiento, a todos nos encanta que nuestros compañeros nos abran sus puertas a sus mundos, y también siempre tenemos este doble formato. Si quieres puedes asistir, formatos muy cortos también, esto es otra máxima, ¿no? Formatos cortos, y que luego tengas un consumo, una accesibilidad también cuando a ti te vaya bien, ¿vale? Esto es importante también. Claro. Dime, Y dime. llegamos a los 45 minutos, ¿no? Sí, es ya la hora. Voy a hacerte algunas preguntas que nos han trasladado. Como sabéis, la idea de estos desayunos es algo, como habéis visto, informal, fresco, pero muy aterrizado, con experiencia. Al final, escuchar la experiencia de Isabel, de tantos años trabajando, pues en esos nuggets, en esos, como tú estabas diciendo, Isabel, esas píldoras que ahora a la gente no le gusta leer, pero hay cosas rápidas, pues es la idea exactamente de esto. Te voy a trasladar algunas de las preguntas que nos han hecho. Y si quieres, pues responde Quito brevemente, ya el pero anclaje ahora para que veamos todos, ¿vale? Porque hay algunas preguntas que, por ejemplo, ha hecho Rebeca, Daniela también ha estado participando. Si quiere entrar en directo para rematar la pregunta, pues estupendo, ¿vale? Vale. di algunas si quieres tú, Fer. Vale, sí, sí, os iba a comentar, mira, Rebeca, y no fue una pregunta, pero planteó un poco el reto, y yo creo que no lo hemos tocado, y es un melón interesante. Ahí sí que yo creo que es más tu opinión, Isabel. Y era sobre el tema de, un segundito que lo tengo aquí, eran los equipos internacionales, ¿vale? O sea, era que Sí. un poco el reto que se estaba enfrentando era llegar a distintas audiencias, tan distintas entre ellas, de la manera en que necesitan, teniendo 14 idiomas diferentes en tantos Ya, países diferentes. ¿Tienes alguna sí. experiencia o de lo que te han contado o eso, de la comunicación interna cuando hablas de, es que, y he hablado de idiomas, pero yo metería la palabra cultura. Eh, Sí, exacto. O Mira, también con fábrica, porque también has sí, también con comunicado con fábrica. fábricas, claro. Sí, en Nissan había cosas de estas y, por ejemplo, eh, lo fácil es decir, lo traduzco y ya está, ¿vale? Y ahora las plataformas te lo permiten, ¿no? La traducción simultánea. El tema es cómo adaptas eso a la cultura, ¿no? Si hay gente que esto le entra mejor de forma presencial, de forma digital, si hay que hacer más un refuerzo con imagen, sin imagen, si hay que complementar determinados relatos, porque eh, ¿no? Sobre un bit de información, pues igual hay una cultura que necesita, ¿no? más cosas que otra, ¿no? Entonces yo creo que lo de segmentar audiencias, que ahora hablamos mucho, ¿no? Y las solemos segmentar por grupos de edad o, sí, por grupos de edad o generacionales, ¿no? O sí, generacionales, porque ni siquiera la seniority yo creo que son una variable, ¿no? Pero yo creo que aquí lo importante es que en cada, digamos, sede, ¿no? Tengas un poco un traductor cultural, ¿vale? Un traductor cultural, por así decirlo, un embajador, sí, un corresponsal, ¿vale? Que te ayude a transmitir bien los mensajes como la audiencia los necesita que se le transmitan,
en cuanto a lenguaje. Y después también que monitorices mucho el feedback, ¿no? Hay empresas que son muy, por ejemplo, ahora pienso en Enrelats, que está aquí en Cataluña, que tienen fábrica en un país del este, en Rumanía y otro en China, de la de recursos humanos. Yo al final lo que tengo es un manager de confianza y delego toda la comunicación interna allí, ¿vale? O sea, al final de headquarters que tiene que llegar A, B y C, pero todo lo demás ya dejo que sean ellos. Oye, si a ellos les gusta más celebrar, aquí somos muy de celebrar, pero si allí no son de celebrar, ¿sabes? Igual los pones en un compromiso, si les llevas ahí a hacer un team building que tengan que bailar, porque les da un corte tremendo, ¿no? Entonces, no replicar muchas cosas y adaptarlas más a la cultura, Vale. O sea, al final mi es opinión. definir X, Ignorante absoluta. no, pero al final es definir X mensajes claves que sí se quieren transmitir, lo que es la esencia del mensaje, pero ya después que cada Claro, unidad de negocio ya, tenga esa libertad para adaptarla a la claro. cultura o la forma que ellos consideren oportuna, ¿no? Sí, ahora veo aquí lo de Rebeca, que es de Native Checker. Bueno, Vale. sí, sí, es este. Mirar, aquí también teníamos que yo creo que, mira, voy por las últimas preguntas que van un poco. Mira, Rebeca ha comentado, sí, el tema cultural es clave. Lo leo por si estáis alguno no pendiente del Sí, chat. sí, Es el sí, tema sí. cultural es clave, también legislaciones, pero también los recursos de presupuesto y tiempo que implica adaptarse a todos los idiomas. Nosotros tiramos de lo que llamamos Native Checkers, nuestro traductor cultural por país. Sí, Oye, Rebeca, si sí, el puedes traductor hablar, cultural. conecta adelante y lo cuentas, que me parece una idea muy chula, ¿eh? No sé si tienes oportunidad de hablar con micrófono. Ah, vale, ok, ok, acabo de ver que estás. Nada, no te preocupes, Rebeca. Nos lo apuntamos Sí, para hablarlo sí, otro día sí. tranquilamente contigo, ¿vale? Que me parece un tema muy chulo, ¿vale? Mira, por aquí también comentaba Gema que cómo validabais, lo has comentado algo, ¿no? Pero al final, ¿cómo validabais que vuestras acciones están teniendo éxito? Y lo vincula también con si, lo que pasa es que creo que, joder, al final es una parte importante si reduce la rotación. Claro, es una Sí, cosita más. sí. Mira, esa pregunta es súper interesante. ¿Por qué? Porque a veces tendemos a valorar si las acciones tienen éxitos por indicadores de, ¿cómo te diría yo?, de actividad, ¿no? Tengo tantos likes, tengo tanta lectura, tanta apertura de esta noticia. A mí eso me es relevante porque, claro, puedo decidir dónde pongo más recursos o menos, ¿no? Por ejemplo, si yo en la plataforma de innovación colaborativa lanzo un reto, ¿no? Estamos buscando moléculas para el asma. ¿Cuántas ideas me llegan? Es un indicador, ¿vale? Por supuesto. De si ese canal va bien o no, o si ese es el canal idóneo para recoger ideas. Pero al final de todo, si yo monto todo este tinglado y me meto en esta movida, es porque quiero retener el talento, ¿vale? Mejorar mi marca empleadora, mejorar mi competitividad y mejorar mi negocio. Con lo cual, mi indicador final siempre debe ser un indicador de negocio. Al final, mi indicador final, y yo también estando en recursos humanos, mi indicador final siempre debe ser facturación, margen, performance y, por ejemplo, rotación, ¿vale? Rotación, si es algo que a mí la rotación me duele, viendo mis puntos de dolor. A lo mejor en un caso es la rotación, en otro caso es el absentismo, en otro caso es eh, yo tengo que ver los puntos de dolor de mi organización, porque todo lo que yo monto en comunicación, evidentemente lo hago porque quiero y porque creo en ello, pero también porque tiene que tener una utilidad ¿no? para la organización. Entonces, está bien medir estos indicadores ¿no? Que además ahora tenemos indicadores para todos, los metemos en los cubos de datos y los procesamos y los cruzamos, ¿no? De actividad, pues los likes, las aperturas, la respuesta de los eventos, de las convocatorias, cuánta gente me participa, cuánta gente no, el tipo de aportaciones que hacen, las aportaciones también que luego se traducen en acciones, ¿vale? ¿No? Cosas que la gente ha propuesto que luego las hemos aplicado. Pero mis indicadores finales para mí siempre son los de negocio, ¿no? Y tengo que mirar esos indicadores que yo monitorizo muy bien porque son mis puntos de dolor. Vale, perfecto. Mi otra pregunta que esta la teníamos nosotros, y ahora la revisaré, era tema de libros, que ya sabes que somos muy de libros. Si puedes recomendar algún libro que pueda ser un extra para que lo apuntéis, si eso lo iremos compartiendo, pero bueno, algún libro que a ti te resulte Sí. interesante sobre esta temática de comunicación interna. Mira, yo el que últimamente he leído, lo voy a poner en el chat, a ver si soy capaz de hacerlo. Si no, yo lo Luego tengo buscado, mi guiño, guiño, hijo, ¿vale? mamá, eres muy boomer. Y yo, ya, por eso te he parido a ti, Muy porque soy bien. boomer. Lo has acertado a la primera, Isabel.
Este libro a mí me gusta mucho porque tiene cosas prácticas, es un libro bastante actual, te explica cositas de casos, de empresas que han hecho cosas interesantes, sobre todo por ejemplo, en campañas, ¿no? Cuando pienso en campañas, a veces pensamos en la comunicación como los canales y tal, pero a veces la comunicación también ayuda pues, a campañas de lo que sea, campañas de seguridad, de prevención, de lo que sea, ¿no? Y este además que está editado por la UOC, que es una universidad donde yo trabajé, llevando la comunicación también interna y está muy bien. Pero hay varios, hay varios. Vale, no. Genial. Bueno, vamos bastante bien de tiempo. ¿Hay alguna pregunta más por ahí? Aprovechar, bien por el chat o bien de viva voz. Voy a dar como 30 segundos para que podáis preguntar y va a haber una última pregunta para que la vayáis pensando, Isabel, porque tienes que hacer el cierre. Es una idea clave de todo lo que hemos hablado. ¿Cuál sería la Ujú. esencia de la comunicación? Y sobre todo, desde el punto de vista de una persona de recursos humanos. O sea, que tú como persona de recursos humanos, no como compañía en general que quede bonito. ¿Cuál sería la idea que tiene que tener alguien cuando se plantea hacer una estrategia, trabajar la comunicación interna, con todo lo que supone ser parte del equipo de recursos humanos? ¿Vale? Tienes unos 25 segundos para pensarlo, ¿vale? Si por ahí tenéis algún comentario, aprovecho. Os acabo de dejar una encuesta. Por favor, si nos echáis una mano a rellenarla, nos ayuda mucho a seguir construyendo estos desayunos. Son solo 3 preguntas. Hay una última pregunta que os comentamos algunos temas que tenemos en la cabeza a trabajar en desayunos y hay una parte que pone otros. Sentiros libre de comentar temas que os puedan parecer interesantes. Obviamente la encuesta la podéis rellenar ahora o la rellenáis cuando queráis. Si la hacéis ahora, os lo quitáis y ya digo, son 25 segundos. Y si hay alguna pregunta, aprovechar, si no, caer para siempre. Y Isabel, lánzate a contar A ese ver, resumen o esa idea principal que querrías yo, yo, compartir al mundo. yo la idea principal que quizá os quiero transmitir es que la comunicación interna es tu aliada, ¿vale? No nos tiene que dar miedo, porque la comunicación, como os decía antes, va a existir, tanto si la conduces como si no la conduces. Con lo cual, primero, no miedo. Segundo, gran aliada en la estrategia de negocio, en todas las políticas de recursos humanos, en la experiencia del empleado, en marca empleadora, gran aliada. Y tercero, es que es un terreno súper fecundo y súper fértil y súper divertido para que la gente se implique, ¿no? O sea, cuando yo he montado cosas de comunicación interna con equipos, vamos a diseñar un espacio aquí, ¿cómo queréis? Se quejaban, tenemos una pizarra en el office, una pizarra de estas de pizza, otro canal de comunicación que hay, eso es que es un buzoñano, porque ahí de vez en cuando me encuentro reivindicaciones laborales. Queremos más ticket restaurant, más días de teletrabajo. Y pienso, bueno, pues mira, bienvenido a este canal, ya ves. Y de hecho, cuando no hay nada escrito, de repente encuentras un mensaje que pone soy la pizarra, me siento muy sola. Entonces la gente empieza a escribir cosas ahí con tiza, ¿no? Es un terreno divertido, por así decirlo. Es decir, es estimulante, permite fomentar la creatividad. Y a la gente le encantan estos espacios, ¿no? Que digas, "Ostras, pues es que me han invitado a diseñar una encuesta, a diseñar un espacio, los espacios, ¿no? El interiorismo de la oficina, a diseñar también un evento, ¿no? Am, ahí, digamos, dar rienda suelta a la creatividad y la gente está encantada, con lo cual, no miedo, gran alianza y aprovecha esta oportunidad, ¿no? De también poder ofrecer a los empleados la posibilidad de verlos partícipes, salir de sus responsabilidades cotidianas y hacerlos partícipes en algo tan transversal y tan compartido como es la comunicación. Genial. No sé si he contestado la pregunta. Estupendo. Estaba perfecto. No hay verdades absolutas, no hay verdades. O sea que lo que Pero pues contestas. ya, y cuando se comunican los mensajes negativos, porque algunas, no lo decís aquí, pero algunas ya, pero cuando tienes que comunicar una reestructuración, pues es que con lo mismo, con honestidad, con transparencia, ¿no? Con decir, oye, tenemos que hacer una reestructuración, nos duele, nos sabe mal, pero es que no decirlo es mucho peor. Y una de las Ahí preguntas oye que una te iba a pregunta hacer es con. la pregunta de gestión de crisis. Pero bueno, al final, como Claro, queremos que esto gestión sea de algo ágil, crisis, ¿no? pues Pues la gestión de crisis más, ahí más que nunca tienes Y que solo una cogerla pregunta con esta con que me el parece trato, ¿no? interesante, porque esto lo hemos comentado hace poco con la de recursos humanos. ¿Qué canal elegirías? ¿Cómo elegirías el canal para una comunicación? O sea, porque está claro la transparencia, la honestidad. Sí. ¿Cuál? Pero el canal es de una forma individualizada,
es de una forma masiva, claro, dependerá de la situación, pero ¿cómo se enfocaría, por ejemplo? Es una reestructuración que afecta a la gran Sí, mayoría. claro, sí. Mira, nosotros hace un tiempo hicimos una reestructuración y como no era posible juntar a todos los empleados físicamente, que es lo que nos hubiera gustado, lo que sí que hicimos es en streaming una intervención de la dirección general con todo el comité de dirección, ¿vale? O sea, la dirección general emitía el mensaje principal y explicaba los porqués, ¿no? Lo siento, no nos gustaría, no nos gusta tomar estas decisiones, pero hemos creído que es lo mejor para la sostenibilidad del negocio, competitividad, etcétera, ¿vale? Los porqués son muy importantes. Y estaba ahí el CEO y luego pues, el comité de dirección de pleno, porque también hay un equipo que dirige una compañía, ¿no? No es solo una persona, ¿no? Es un equipo que dirige una compañía. Es el primer nivel. Y luego ya de los porqués, luego ya el detalle, ya cada manager, sobre todo con su equipo y con las personas implicadas, pues en el caso de las salidas, pues en donde tuvo que haber salida, pues eso siempre tiene que ser personal, ¿no? Y luego ya interviene recursos humanos en la parte más laboral. Pero el ir de más a menos, pero siempre dar la cara. No sé cómo decirlo, ¿vale? Oye, somos el comité de dirección, nosotros hemos tomado esta decisión, damos la cara. Y luego ya en la operativa, más la comunicación vis a vis y siempre personal. Por ejemplo, aquí las desvinculaciones, los despidos que hemos tenido que hacer, siempre es el manager a la persona directamente. Siempre, siempre. Siempre. Genial. Y Pues los, oye, Javi, los si quieres... feedbacks, por ejemplo, también negativos también, o sea, los feedbacks positivos nos gustan mucho, ¿no? Celebrar, bravo, felicitaciones, que también hacemos muchas cosas de estas, ¿eh? Felicitaciones, el cumpleaños enviamos una canción, ¿no? El día de San Jordi, que es el libro, el manager ha de regalar a sus equipos un libro, ¿no? Personalizado. Ah, pero en las negativas también tenemos que estar ahí y dar la cara, ¿no? Javi, ¿tienes alguna cosilla más? O sea, yo tengo mil cosas, pero bueno, la partimos de eso. Nada más, Una nada más. cosa. Siempre, no, al final, pues yo creo que objetivo cumplido el trasladar mensajes alrededor de la comunicación interna, todo muy aterrizado, todo pues muy cercano y muy de una manera informal, pero muy práctica y sobre todo aprovechando pues la experiencia y la apertura de Isabel y la habilidad para compartir esos mensajes. Para mí, objetivo cumplido. Efectivamente, quedan preguntas, pero bueno, yo creo que suficiente por ahora. Gracias, Isabel, Os por voy a dejar, si queréis, mi correo electrónico por si alguien Ah, genial. quiere preguntarme algo. Isabel también comparte contenido en LinkedIn, la podéis seguir, Isabel Salas, y Sí, ahí también la podéis seguir porque también crea cosas chulas. Entonces, la buscáis Isabel Salas Gebro y la vais a encontrar sin ningún Aparte problema. nos ha dejado el email, o sea que regalazo. Que oye, Isabel, que es un regalo siempre tenerte cerquita, que mil bueno, gracias, que ha sido una gozada, que obviamente hay muchísimo más que hablar. al Y contrario, seguiremos hablando, vosotros. eso seguro. Gracias a todos los que nos habéis acompañado. La idea es que tengamos este espacio y nos sigáis acompañando en próximas semanas. El siguiente, bueno, la semana que viene tenemos un evento el miércoles en el que vamos a hablar de bienestar y propósito en las organizaciones. Y dentro de 2 semanas volvemos a tener otro desayuno con este mismo formato y va a ser muy chulo y sí que os invito a que os apuntéis. La fecha todavía no estoy seguro si va a ser estoy viendo aquí, el martes 21 o el jueves 23, pero vamos a hablar de un caso real que fue de una implantación de sistema de trabajo flexible en Axel Springer. Vamos a hablar directamente con el Ujú. CEO y cómo hizo todo el proceso de establecer un sistema de trabajo flexible que realmente dio la vuelta a una situación relativamente complicada. Así que bueno, seguiremos creando Temas que cosas. vamos a estar hablando, pues temas como cómo convertir una figura de HR en HRBP, es decir, ese business partner, las diferencias que hay. Vamos a estar hablando también, por ejemplo, ayer estuvimos hablando de cómo, de la importancia de cómo entender los ciclos de vida de la persona para crear una política de conciliación importante. Y vamos a hablar de una persona que ha vivido pues momentos retadores a nivel personal y cómo la compañía la acompañó, valga la redundancia. Y es una persona de recursos humanos. También vamos a estar hablando de errores a la hora de contratar y una visión distinta y enriquecedora sobre cómo encontrar ese match entre la persona y la empresa. Es decir, vamos a estar hablando siempre de cosas muy prácticas, como veis, muy cercanas desde un punto de vista comunicacional y sobre todo muy prácticas para que realmente podáis en poquito tiempo, en una hora, podéis llevaros ideas. Así que O sea que nada, oye, os informaremos por email. Y también este viernes, si queréis, como siempre en LinkedIn, pues compartimos en la Escuela de Inspiración ideas, píldoras para el desarrollo y crecimiento personal y profesional. oye, pues mil Muchísimas gracias a gracias, que vaya muy todos. bien. Decíselo también a los colegas para que se apunten aquí a estos encuentros, contra más gente seamos y más podamos Eso aportar, es. genial. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.